¿Quieres aprender a volar? Estás en el vídeo correcto porque te voy a enseñar a volar y posiblemente este efecto ya lo has visto en uno de los vídeos de Goksar. And I want to keep my clothes clean and fresh, so I'm going to wear my... Yo no conozco Goksar, no pasa nada si no lo conoces. Yo voy a mostrarte cómo puedes volar y cómo lo he hecho, justamente así. ¿Pero qué es? ¿Es un pájaro? No, es un avión. Ya estamos aquí en Premiere Pro y lo primero que tengo que explicar es cómo tendríamos que grabar para que luego en edición nos salga todo maravilloso. Y lo primero que vamos a hacer es como la toma de despegue, que sería algo así. Una vez hecha esta toma, vamos a grabarnos haciendo la toma de aterrizaje, algo así. Y luego, importantísimo es grabar un trozo donde nos salgamos en el frame, en la toma, para que se grabe simplemente lo que es el fondo. Vale chicos, una vez dejando claro cómo tenemos que grabar, vamos ya a empezar con la parte de edición. Y aquí tengo el clip con el que vamos a trabajar, que es el mismo del ejemplo, y vamos a buscar la parte cuando vamos a despegar y buscamos la parte donde llegamos al punto más alto del salto, que es más o menos aquí. Cuando lo tenemos, vamos a ir a la herramienta cortar, que es esta, o presionamos C y cortamos. Una vez hecho esto, vamos a duplicar el vídeo que acabamos de cortar. Para eso vamos a poner Option, seleccionamos y arrastramos hacia arriba. Eso en Mac, Option en Mac, y luego en Windows creo que es Alt y arrastramos. Vamos a seleccionar el vídeo que acabamos de duplicar, vamos a hacer doble clic para que se nos salgan este menú y vamos a poner aquí en Frame Hold Options. Le vamos a dar clic y vamos aquí en esta ventanita a darle a On Point, para que esto lo que va a hacer es un congelado del momento en que hemos elegido. Vamos a arrastrarlo al final para que, como vean, cuando meto el salto se queda ahí congelado. Una vez hecho esto, lo vamos a seleccionar y vamos a hacer una selección de nuestro cuerpo. Para eso vamos a ir a la herramienta pluma y voy a querer hacer aquí un poco de zoom para poder ver más claro dónde tenemos que ir seleccionando nuestro cuerpo. Yo voy a adelantar esto para que ustedes no se aburran, porque esto no tiene gran ciencia, simplemente es ir seleccionando el cuerpo. Una vez terminamos de seleccionar nuestro cuerpo, el vídeo que está debajo del vídeo que hemos seleccionado el cuerpo, vamos a poner una parte del vídeo donde no aparece nada. Por eso antes dije que era importante grabar parte del vídeo sin nadie, es decir, solo del fondo. Una vez seleccionado la parte que queremos utilizar del fondo sin nada, lo arrastramos a la línea de tiempo. Yo ya lo he arrastrado y luego volvemos a trabajar con el vídeo de arriba donde hemos hecho la selección. Lo primero que vamos a hacer es hacer Nest aquí. Clic derecho en el vídeo, damos Nest, buscamos Nest, decimos OK y vamos a aplicarle a este vídeo el efecto transformar. Transform, lo arrastramos al vídeo, vamos a efectos de control y vamos a poner en posición y en escala en el relojito. Aquí estos dos va a generar dos keyframes, vamos a ponerlos desde el principio y luego vamos a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frames y vamos la posición y la vamos a subir hacia arriba para que parezca que empezamos a volar. Una vez hecho esto, vamos a darle aquí a deseleccionar aquí de Shutter Angle Use Composition y vamos a poner aquí 90 y en teoría aquí ya, como ven, volamos, pero aquí como ven no queda bien porque hace como una pausa. Para eso vamos a arreglarlo y lo que tenemos que hacer es acelerar el vídeo cuando empieza a despegar. Para eso vamos a ir aquí donde pone FX, en este cuadrito, vamos a dar doble clic y aquí Time Remapping Speed. ¿De acuerdo? Esto lo que nos va a permitir es acelerar nuestro vídeo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a elegir el momento en que queramos que empiece a ir más rápido. Vamos a elegir la pluma. Vamos a hacer un punto aquí y luego vamos a arrastrar hacia arriba unos 250. Creo que vendría bien. Es decir, que el vídeo va a ir más rápido, más del doble de su velocidad. Lo juntamos y parece que ahora un poco mejor. Aún creo que se queda un poco lento, entonces aumentamos la velocidad a 300. Eso es ir jugando un poco hasta que veamos que eso es, ¿ves? Ya parece que es más natural el despegue.
Una vez hemos terminado esta primera parte, vamos a ir con la segunda, que es el aterrizaje. Entonces, para el aterrizaje vamos a hacer un poco lo mismo que antes. Vamos a esperar que aquí yo lo que hice fue grabar de tal forma de que subí con el trípode mirando hacia arriba para hacer luego el efecto de la caída de Superman, o en este caso yo, que soy Anfepoman. Vale, entonces queremos que más o menos en este punto aterricemos, ¿no? Para eso vamos a buscar ahora el trozo del vídeo donde vamos a aterrizar. Entonces vamos a coger una parte justo donde está a punto de caer. Yo creo que aquí está bien. Seleccionamos esta parte y yo creo que hasta aquí está bien. Vamos a arrastrar ahora el vídeo en el punto donde parece que vamos a caer. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer el mismo procedimiento de antes. Vamos a seleccionar. Vamos a hacer lo mismo, vamos a duplicar el vídeo, lo vamos a arrastrar hacia arriba, acuerdan, option, arrastramos y se va a duplicar. Una vez hecho, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo de antes, buscar esta opción de Frame Hold Options y vamos aquí en Frame a poner el mismo minuto que nos aparece en la línea de tiempo. Sería 014406. Le damos OK. Y ya lo que ha hecho es congelar el vídeo justo en ese minuto de la línea de tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a arrastrarlo de este lado, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a buscar la herramienta de pluma y vamos a volver a seleccionar nuestro personaje. Yo voy a adelantar esto otra vez para que no se me aburra. Una vez seleccionado, chicos, vamos a buscar el momento en que empieza a bajar la cámara y es el momento justo también para hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a darle clic, vamos a ponerle Nest, decir OK, vamos a aplicarle el efecto transformar y lo que vamos a hacer es otra vez darle en posición y escala. En posición lo vamos a poner desde arriba para que no se vea y luego justamente cuando llegue aquí que hace el match con la posición del vídeo, aquí vamos a ponerlo donde estaba, que va a ser el match perfecto. Vamos a quitar la opción esta igual que antes y ponemos 90. Vamos a ver cómo queda. Demasiado lento creo, entonces lo que tenemos que hacer es acercar estos keyframes para que el movimiento se haga más rápido cuando cae. Vamos a ver, aún lento, los acercamos y yo creo que ahora ya un poco mejor. Y ahora para que esto quede más con más punch vamos a acelerarlo, pero esta vez tenemos que elegir estos dos clips, vamos a darle Nest de nuevo y así se convierten en uno y lo que vamos a hacer es acelerar este clip para que se vea un poco más rápido. Vamos a aquí Speed, lo vamos a acelerar un pelín y así quedaría nuestro efecto. Ustedes estarán preguntando, sí, pero es que a ti te sale humo cuando despegas, cuando caes también, el efecto de Superman, el sonido que hace muchísimo en estos efectos. Y sí, tienes razón, pero claro, si quieren que haga un tutorial ya de diseño de sonido o de efectos del polvo y todo eso, ya tendría que ser en otro tutorial porque si no sería larguísimo este. Déjalo en los comentarios y haré el tutorial si quieren de este mismo vídeo, pero explicando el efecto Superman que pongo en la camiseta, cómo poner el polvo y este tipo de efectos que hacen y el sonido que hacen que este efecto parezca muy realístico. Chicos, muchachos, muchas gracias. Deja en los comentarios si te ha gustado, por favor suscríbete. Como siempre, apóyame un poquito para más tutoriales de este tipo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.